¿Qué tal amigos? Aquí José Belandia, soy librepreneur y estoy súper feliz de contar con Sebastián en el tren de invitados para librepreneur. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, José? Bien, gracias por la invitación. Qué bueno, Sebastián y yo hemos estado así conversando por varias semanas y así como que dentro de el desastre de nuestras vidas pudimos coincidir y bueno, casi que milagrosamente hoy lo logramos, estoy muy feliz por eso. Sebastián es alguien que, bueno, sigo en las redes y veo todas las cosas interesantes que hace, además de ser muy joven. ¿Qué edad tiene, Sebastián? Tengo 21, aunque no parezco, pero tengo 21, recién cumplido. Qué bueno, qué bueno. Dentro de las personas que hemos invitado en Librepreneur, hay varias personas que tienen más o menos esa edad y son fantásticos. Yo quiero verlos crecer, quiero verlos desarrollarse. Me da mucha inquietud saber a lo que llegarán, sinceramente, sinceramente. Claro que sí. Bueno, sin muchos rodeos, bueno, esto es Desiguales, este segmento de Librepreneur, que es este proyecto donde quiero hacer un espacio de compartir y difundir las ideas de la libertad, siempre con un enfoque también de emprendimiento, dado que pues la libertad tiene un precio y hay que hacer bastantes cositas para vivir más libremente, entre ellas hay que emprender. Em, y en este segmento de Desiguales mostramos cómo en la desigualdad está nuestra riqueza, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace únicos y a la vez, sí, todas las cosas buenas que pueden salir de ello. Y quiero hacerte la primera pregunta, Sebastián. Cuéntanos tu historia y a qué te dedicas. Bueno, yo me llamo Sebastián. Normalmente no me dedico solo a estudiar, y a lo que yo leo, lo que yo aprendo, compartirlo a través de redes sociales, como por ejemplo en Instagram. Todo lo que he aprendido, todo lo que voy leyendo y aprendiendo, lo comparto a través de posts, hago mis posts, lo resumo todo lo que he aprendido sobre un cierto tema y lo comparto con mis seguidores y bueno, así empecé. Aunque empecé subiendo un tipo de contenido, memes, información, o sea, memes como que para que la gente lo entienda, pero con memes. Pero Ok, luego con el tiempo fui cambiando el formato y luego comencé a hacer posts y bueno, comencé a conocer gente y bueno, comencé a crecer poco a poco. qué bueno, qué bueno. Además son súper profesionales y sinceramente debo decirte esto, Sebastián, veo que tienes una seriedad bastante madura en la forma en que expresas tus ideas, porque llegas al grano, llegas al punto del asunto en varios temas. O sea, yo también soy bastante inquieto en esto de las ideas de la libertad y he visto, he leído un par de cosas súper interesantes y tú eres una de esas personas que comprende, que abarca y que sintetiza y que sabe presentar cosas bastante importantes en este mundo de las ideas de la libertad. Y quiero preguntarte, ¿cómo fue tu acercamiento a estas ideas? ¿Cómo llegaste aquí? Yo tuve mi etapa de cambios intelectuales, por así decirlo, ha sido muy rara. Yo empecé siendo bastante apolítico, o sea, como que a mí la política me daba igual, no me interesaba. Es algo normal ahora, o sea, mucha gente no le importa la política, y muchas veces por ese tema, por desconocimiento de la política, se deja manipular. Ese fue mi Mm, caso. Yo al ser una persona muy apolítica, que no me daba el tiempo quizás para aprender, leer ciertas cosas, para un caso, por ejemplo, para votar, en ese tiempo no estaba informado y votaba por el que quizás el que hablaba mejor, ¿no? ujú. Entonces yo empecé siendo así, bastante político. Luego tuve una etapa casi en quinto secundaria, por ahí. Tuve una etapa bastante progre, por así decirlo. Ujú, Fui progre, pero esa etapa me duró muy poco. O sea, yo ujú, creía, al ser bastante político y desconocer estos temas, me dejaba más o menos como que engañar, manipular por ciertas personas que hablaban por redes sociales y que te aparecen en redes sociales, porque mayormente te aparece eso. En un inicio, antes te aparecía mucho eso. Y yo, bueno, creía, no, o sea, claro, o sea, necesitamos más derechos, entre comillas, derechos, más claro. que el Estado debería hacer ciertas cosas, que el malo es el neoliberalismo y todo ese tema. O sea, yo llegué a ese punto, pero por suerte me duró muy poco. Después saliendo del colegio y entrando a la universidad, este, me topé con ciertos videos en internet.
me topé con un debate, me acuerdo. Capitalismo versus socialismo, creo que fue. No recuerdo exactamente. De Ancho Bastos. No, 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 no. Fue un debate, pero no me acuerdo el nombre. Eran más aficionados que conocidos. Ok. Luego, pero fue un buen debate. No recuerdo el nombre ahora de los exponentes, pero fue un buen debate. Luego de ese debate, como que me dejó como esa duda, esa intriga, ¿no? Diciendo de que, pucha, o sea, tiene razón. Y comencé a indagar el tema y me topé con videos de Ancho Bastos, Hmm. Jesús Huerta de Soto y todos esos exponentes que hoy al día conocemos. Y dije, y yo tenía un problema, ¿no? No, no me gustaba mucho leer, se me hacía muy pesado, me daba pereza. Y ese era mi problema al inicio. O sea, yo quería conocer más del tema, pero tenía ese problema. Entonces dije, yo me moría por leer, te lo juro, pero se me hacía pesado. Dije, voy a ir paso a paso. Empecé con conferencias, con videos. Luego me pasé a conferencias. Luego de las conferencias me pasé a los libros. Y así empecé. Hmm. Libros en PDF porque en el lugar donde yo vivo es imposible conseguir este tipo de libros de liberalismo, de la escuela austriaca o de Hmm. otras escuelas aún más. Es muy complicado. Tienes que pedirlas de la capital o de afuera. Entonces yo comencé a descargar mis PDFs y comencé a leer, a indagar sobre el tema. Y empecé haciendo un liberal clásico. Me apasioné. Yo era muy seguidor de Hayek. Entonces, muy seguidor de Hayek y de Mises. Comencé a leer, indagar y me pegué, hasta que comencé a leer más, meterme más. Conocí Politigram, porque yo empecé en Politigram, le decimos a lo que subimos posts en Instagram. Ok. Y yo cuando empecé era liberal, y con el tiempo comencé a radicalizarme más porque conocí gente y me comenzaron a recomendar más cosas. También ingresé, formo parte de un grupo de acá de liberales y libertarios acá en Perú, que subimos también contenido a YouTube. Teníamos nuestro podcast todos los jueves, somos libres. Los conocí, formé parte del grupo y comenzamos a hablar sobre el tema. Prácticamente era mi círculo de liberales, ¿no? Para hablar sobre ese tema. Y, y bueno, con el tiempo me comencé a radicalizar un poco más, como que cuando te metes en el tema filosófico de la escuela austriaca, más por el tema de los libertarios, como que te comienzas a cuestionar ciertas cosas sobre el Estado, sobre el poder político. Y bueno, comencé a radicalizarme un poco más y a llegar al punto de ser un anarcocapitalista. Qué bueno. Y, y veo que además, veo que te identificas mucho con Hoppe, de Hans Hermann Hoppe. Veo Sí, podría que, decir que me gustan muchas sus puntos de vista, sus aportes, mejor dicho, que tiene con la escuela austríaca y su y sus comentarios sin miedo a lo que puedan causar. Porque, a ver, Hoppe también es bastante polémica en el sentido de que no a todos los libertarios le cae bien. O sea, como que muchos lo han criticado también por sus posturas. Es que Hoppe es un conservador ujú, cultural, no político, cultural. Y muchos ujú, libertarios le han criticado por ese tema. O sea, le han criticado porque, bueno, es un fascista, es un, es un nacionalista, es un lobo conservador. Le han dicho de todo. En especial ujú. Gloria Álvarez y Antonella Martín. No sé si las conoces, pero ellas Sí, también claro. la han tachado de lo peor a Hans Hermann Hoppe sin conocer, sin haberlo leído, porque Hoppe ni siquiera, o sea, decirle nacionalista a Hoppe es como decir, es un grave error, porque Hoppe ni siquiera siente esa atracción por su país, Alemania, o sea, imagínate, ni siquiera es Claro. patriota. Entonces, sí, me gusta bastante Hans Hermann Hoppe, pero tengo unos libros pendientes por leer todavía, así que nada. Qué bueno. Y con cuánta responsabilidad me atrae mucho la forma responsable en la que te expresas y, y la forma en que sí, o sea, te tomas la tarea de realmente ir al fondo del asunto. Algo mencionabas antes de pasar a la siguiente pregunta, algo mencionabas sobre, más o menos, yo voy escribiendo aquí en el chat cositas, así que vas diciendo y que quiero retomar. Además de que quiero pedirte por favor de que luego me compartas los vínculos para que conozcan más un poco lo que hacías o lo que, si quieres compartir algo de lo que haces, bien sea tu podcast o esta comunidad de youtubers que habla de esto porque es importante. Em,
veo que decías que desconocer la política es como ser manipulable, más o menos en palabras más, palabras menos. Eh, Sí, ¿puedes darme una noción? Porque muchas personas nos están escuchando y algunas comienzan a sentir inquietud sobre que esto de la libertad da un poquito de miedo al principio porque uno se imagina un desorden a lo loco, ¿no? Cuando uno escucha por primera vez la palabra libertad. Luego va entendiendo que la libertad es más bien un camino en el que tú puedes más bien lograr orden de alguna forma para tu vida, para tus cosas, para tus proyectos y así. Em, y algunas personas pueden estar en esos episodios que tú y yo pasamos en algún momento de hacernos preguntas, de no saber a dónde acudir o de tener, por supuesto, yo le llamo una intoxicación de socialismo que se cuela por los poros, por todos lados, socialismo, estatismo, como lo quieras llamar. Quiero preguntarte, ¿qué cosas te pasaron que te hicieron decir, oh, estoy como que siendo manipulado? O sea, esto, te voy a hacer una pausa acá. ¿Qué cosas pasaron? cuando comencé a hablar, o sea, cuando comencé a escuchar esto y comencé como que a decir, ah, bueno, tiene razón, este zurdo, o sea, en ese tiempo, ¿no? Ujú, Comenzaba a creer que lo que decía era cierto y comenzaba a hablarlo con otras personas. Por ejemplo, con mi familia también habla mucho de sobre política. Y a veces lo conversábamos y a veces como que me decían, oye, esto no es así, esto es así, te lo contamos porque nosotros también nos pasó lo mismo. Porque nosotros también nos querían utilizar los del Partido Comunista, que se parseaban por todo el país, hacer reuniones en centros poblados, reunían gente y prácticamente eso era adoctrinamiento. O sea, acá ha sido fuerte el tema del comunismo acá en Perú. O sea, hasta había ese terrorismo. Y entonces eso me lo dijo mi padre y mi abuelo cuando una vez conversábamos. Y, y ese como que a veces al inicio es un poco complicado cambiar de idea, cambiar de punto de vista, hacer un cambio intelectual, por así decirlo. Al inicio es complicado porque a veces uno no quiere sentirse como que equivocado. ujú. Y cuando me comencé a dar cuenta de estas cosas, además de los debates, de las cosas que yo leía, me daba cuenta que no era cierto. Y veía cuáles eran los motivos, cuáles eran las intenciones de estas personas al querer adoctrinarte. Me hicieron que me aleje de ellos, porque las intenciones evidentemente no eran buenas, porque, a ver, llegan al poder y tal lo de los socialistas, llegan al Ujú. poder y se olvidan de todo, o sea, como todo político, ¿no? O sea, se olvida de todas sus promesas y comienzan al punto de robarte, expropiarte, como el caso por ejemplo, de Venezuela. Sí, total. Entonces, ese cambio algo que me dio ese a ver, la razón por la cual yo me di cuenta de que estaba equivocado fue por eso, ¿no? Fue un vistazo a la realidad que me hicieron ver. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me encanta. Y sabes que en las cosas así más recientes que he venido, porque últimamente vengo estudiando mucho a Escotado, Antonio Escotado, habla mucho sobre la diferencia entre realidad y fantasía, habla mucho de que los enemigos del comercio son los enemigos de la realidad, habla mucho de que es la realidad lo que genera fricción y ese tema es súper interesante y em, bueno, claro, lo estoy retomando de tus palabras porque sinceramente siempre me hacen clic cuando siempre llegamos a un punto de la realidad, de encontrarnos con eso, con nuestros ojos ven, sentimos, encontramos, hacemos seguimiento, vemos los resultados, no las intenciones. Creo que las intenciones son del mundo de la fantasía y la realidad son el mundo de los hechos y los hechos nos evidencian que esta gente, estos políticos, vienen con otros fines, no precisamente de ayudarnos. Em, y ahora, yendo a otro punto, ¿cuál tú crees que es el reto actual en tu entorno para comunicar estas ideas y cómo lo estás resolviendo o cómo lo estás manejando ahorita? No te escucho, creo que está el mute. Perdón, perdón, sí, sí, Ajá. ya ahora sí. A ver, diría que los límites que te ponen las redes sociales, y con límites Mm, me refiero a las censuras, ¿no? Por ujú. ejemplo, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter más que nada, Twitter bastante Twitter intolerante.
O sea, en Potente, Twitter, sí. o sea, en Twitter tú puedes subir hasta cosas para adultos, Ujú, gore, y no te puede pasar nada. Pero si haces un comentario políticamente incorrecto, automáticamente te banean. En caso wow. de Instagram, en caso de Instagram igual, también, o sea, por hacer un comentario que quizás a mucha gente no le guste o que parezca ofensivo, te terminan cerrando te banean, te dan un shadowban o te terminan baneando. En YouTube igual, en YouTube te tienes que limitar a decir ciertas cosas, por ejemplo, el caso del bicho, ¿no? Ujú. Como que Total, total. era, nadie podía decir la palabra, nadie podía dar su opinión al respecto, sobre cómo quizás los estados manejaban el tema, cuál era la mejor manera de llevarlo, o sea, te ponen límites. Y a veces uno tiene que alinearse, ¿no? Porque a veces uno quiere dar la batalla cultural donde haya más gente para que puedan captar estas ideas y poder conocerlas y quizás profundizar un poco más o sentirse representadas. Y a veces uno tiene que, lamentablemente, alinearse, pero de una forma inteligente, ¿no? A veces uno, por ejemplo, en el caso de YouTube, a veces una persona, buscamos términos para poder reemplazar esas palabras que están censuradas, ¿no? Para Ujú, poder expresarnos mejor. Y lo mismo pasa en Instagram y en Twitter. O sea, diría que eso, ¿no? Que como que las mismas redes sociales grandes como que no les agrada tanto este tema de la libertad de expresión porque puede ser ofensivo. ujú. Y eso evidentemente presenta riesgos. Yo en un momento llegué a pensar en hacer un unfollow de, yo sigo muchísimas cuentas porque consumo contenido y me quiero estar al día y tal, aun cuando subo muchas cuentas, me sirve como un directorio de ver, ok, aquí tengo esto, tengo esto, tengo esto, un directorio de personas que me gusta tener ahí como que cercanas de alguna forma. Y yo dije, bueno, si esta gente de las redes sociales van a seguir en contra mía, yo creo que lo que voy a hacer es tumbar, hacer un follow lo más que pueda, porque el negocio de ellos está en que uno siga a mucha gente para que uno esté pegado ahí, para que metan la publicidad y tal, no sé qué. Y un día intenté hacerlo, y dejé de seguir como a 300 400 cuentas y tal, y me frenaron, como que me bloquearon. Que me dijeron, no, no sé qué, me pidieron una verificación de datos y tal, pero me bloquearon, no podía seguir haciendo un follow y tal. Bueno, y luego fui entendiendo muchísimo más a fondo la forma en que ellos operan. Em, y quiero preguntarte, cuando veo que tienes una actividad digital pues bastante eh, recurrente, muy frecuente, quiero preguntarte, ¿encuentras respuesta, encuentras feedback, la gente te responde, sientes que hay un efecto realmente influyente en las redes sociales? Quería preguntarte eso. Sí, la verdad sí, o sea, a mí también me sorprende un poco, o sea, yo tampoco es que tenga muchos seguidores, pero con la cantidad que tengo, o sea, sí siento que hay bastante comunicación con mis seguidores, me responden, me piden algunos, recomendaciones, algunos libros, qué opinan de ciertos temas, o me dan ideas para hablar sobre otros posts, sí, y a veces, o sea, me felicitan, o sea, me deja impresionado y me alegra mucho porque, a ver, normalmente uno tiene el pensamiento de que uno debe tener muchos seguidores para poder sentir todo eso, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, que tengo normal, sino una cierta cantidad de seguidores, me dan ese apoyo, me piden ese tipo de recomendaciones, me dan ideas, a veces hablamos sobre cierto tema, por ejemplo, quizás me hacen una crítica o me preguntan algo y yo les respondo con respecto a un post o me dicen, oye, ¿qué opinas de este tema? O otros me dicen, ¿has visto esta noticia? Y me la mandan, quisiera que la comentes, así, y sí, yo sí siento eso, yo sí siento esa interacción con mis seguidores y cierta influencia hay. Y en tu proceso natural, estas cosas que tú haces online se traducen eventualmente en que alguien te llegue en persona y te diga, oye, mira, te estoy siguiendo, oye, estoy viendo esto, oye, quiero apoyarte o quiero aprender más. ¿Te pasa? Pregunto. Me pasó 2 veces. Fue Qué bueno, o sea, un seguidor mío está en mi misma universidad que yo qué y bueno. me preguntó y me dijo, oye, ¿en qué sede estás? Y bueno, comenzamos a hablar, pues le comenté. Ah, mira, si un día nos topamos para hablar, te saludo, todas esas cosas. Y yo le dije, sí, normal. Y como era de mi misma ciudad, de mi misma universidad, como que fue una casualidad muy grande. Es que normalmente,
este, la mayoría de mis seguidores están en la capital, ¿no? En Lima. Pero me sorprendió que Ok, también haya tenido seguidores acá en mi misma ciudad y me hayan comentado, bueno, a preguntarme sobre qué universidad estudio y todas esas cosas. qué bueno, me encanta, amigo Sebas. Ahora, en otro orden de ideas y siguiendo esa misma línea, quiero preguntarte sobre el emprendimiento. O sea, a mí me fascina. Hoy tuve otra entrevista en la mañana con un amigo, un señor de mayor ya, de 60 y tantos años, em, y por eso valoro y aprecio mucho, encuentro mucha seriedad intelectual en ti y te la aplaudo muchísimo, porque se ve de lejos que te tomas en serio el rollo y me encanta, pues me alegra. O sea, yo aquí por lo menos en Florida, acá veo gente de tu edad en otra cosa, por no decir en nada, por no decir en nada. ¿Ok? Sí. Y por eso me emociona, pues, hablar con personas como tú. Eh, Quería preguntarte, ajá, ¿cuál es tu apreciación sobre el emprendimiento? ¿Qué opinas tú sobre el emprendimiento en este rol de las ideas, en este rol de la libertad, en este momento histórico? Yo creo que el emprendimiento es la base de toda sociedad productiva. Mm, Creo que el emprendimiento a ver, gen- genera muchos factores el emprendimiento, entre ellos el conocimiento previo para hacer una innovación. Entonces, sin emprendimiento no existiría innovación. Y eso es algo que deberíamos estar agradecidos con la innovación, porque muchas personas cuando emprenden, eh, a- su, aplican sus conocimientos y crean este tipo de innovaciones. Y la innovación, quizás no estaríamos nosotros acá hablando, sin duda, no nos estaríamos comunicando a través de cartas, nos estaríamos, no sé, trasladando con caballos, y etcétera, como en la era pasada. Entonces, yo creo que el emprendimiento es muy importante y debería ser, a ver, no quiero hacer nada, hablar sobre activismo político ni nada, pero a ver, los políticos deberían tener claro esto, porque que el emprendimiento es importante y no debe ser ¿cómo lo digo? interrumpido, obstruido. Interrumpido, obstruido, exacto. Porque normalmente cuando tú escuchas a un político te dice, bueno, yo estoy a favor de que los emprendedores, quiero que haya un crecimiento económico y yo estoy a favor de los emprendedores, y le vamos a dar subsidios, etcétera. Cuando el emprendedor normalmente quiere que lo dejes trabajar, o sea, pueda ejercer su negocio libremente sin tener problemas, porque te doy un dato. Para hacer un caso comparativo con Perú y Chile, en Chile se necesitaban 2 semanas como máximo para, para poder formalizarte, más allá de los pagos. Hablo de Ujú, solo tiempo, solo tiempo. Te toma 2 semanas para poder ser formal. A ujú. cambio, acá en Perú te toma Wow, mucho. un mes y esto puede aplazarse más, porque, a ver, sinceramente acá el sistema público es bastante, bastante tardón, por así decirlo. Mm, Entonces, acá por eso tenemos mucha informalidad, tenemos barras burocráticas. Tampoco quiero decir que tenemos, enorme, pero tenemos un grave problema con la informalidad, lo cual, no digo que esté completamente mal, pero afecta porque vivimos en un sistema democrático, lamentablemente, donde existe el Estado y es un problema porque cuando pasó lo de la pandemia, fue un problema el caso de informalidad porque, a ver, teníamos un 65% de informalidad, si no me equivoco, es bastante alto, creo 70, no me ujú. recuerdo bien. Y, a ver, todas esas personas vivían del día a día, viven del día al día, no ganan mensualmente, nada, no, generan del día a día. Entonces, cuando pasó esto de la pandemia, bueno, la idea del presidente fue, bueno, nadie sale, cuarentena. Entonces, estas personas que se ganaban el pan del día a día tuvieron problemas porque no sabían Mm, de dónde sacar la plata, porque viven del día a día. qué Entonces, grave. eso fue un problema para la economía también. Y también que viven del día a día y sus consumidores también. O sea, detrás de un emprendedor hay una serie de consumidores, de personas que los contratan, de gente que depende de ellos. Em, yo quiero traer aquí a la conversación la idea de que el talento nadie te lo puede regular. Por eso
en el emprendimiento es tan importante, o sea, la función empresarial es una idea que hay que sacarle mucha punta, que tanto nos las comenta Huerta de Soto, y pienso que hay que sacarle todo el jugo posible porque es precisamente, como tú lo has dicho, a través de la función empresarial que se da la innovación, el cálculo económico y una serie de cosas que sostienen a una sociedad y que si fueran realmente un poquito más inteligentes y un poquito menos ambiciosos en el mal sentido de la palabra, los políticos pues se forrarán de billete con muchísimos emprendedores. Lo que pasa es que siempre somos disruptivos los que emprendemos y a las pequeñas castas no les conviene. Esa es la verdad. De hecho, ¿cómo se llama? Escotado hablaba de el comercio como garantía de movilidad social, la diferencia entre la sociedad clerical militar y la sociedad comercial. Esa tercera vía que no es ni por el fanatismo ni por el dominio, sino por el comercio, por el ganarse los méritos. No, fantástico, Escotado. Yo estoy últimamente descubriéndolo a fondo y de verdad que estoy fascinado. Y gracias por tus palabras, amigo Sebastián. Y es curioso Te escucho. porque Cotado era socialista, Ujú, era de izquierda, o sea, y ese cambio intelectual que tuvo, o sea, creo que era comunista, y ese ujú. cambio intelectual que tuvo, o sea, fue muy, le golpeó duro a la izquierda allá en España, o sea, le invitaban, a, a conversatorios, a preguntar de por qué, sobre este cambio, y él siempre desasnaba, por así decirlo. Entonces, les daba cátedra. O sea, fue sincero intelectualmente, y él mismo lo dice. No es fácil cambiar de idea. Y eso le dijo a los comunistas de allá, le dijo, yo pensaba como ustedes están equivocados, y en un tiempo quizás se den cuenta del error que están cometiendo. Y otro punto más que dijiste, que es bastante cierto con respecto a que, a ver, estas personas informales también tienen consumidores, y este también es otro Ujú, punto importante porque esos consumidores que tenían los informales eran de sectores populares, entonces eran zonas pobres, por así decirlo, ujú. no sé, populares. Entonces, al ver que estas personas no podían trabajar, también les perjudicó bastante. Es verdad, es verdad. Y, ¿sabes? Me da inquietud como un muchacho joven de tu edad y tal, em, me has mencionado que siempre tuviste el anhelo de la lectura y pienso que yo estoy en un proceso similar. A mí me gusta leer, ahora lo que no tengo es, wow, o sea, me cuesta mucho hacer la pausa y sentarme a leer, etcétera. Pero creo que no es muy diferente mi escenario del tuyo, porque pues tú también estás en un momento en el que estás haciendo tu carrera universitaria, que por cierto, que estás estudiando. Administración y negocios internacionales. Qué bueno, qué bueno. Este, claro, estoy seguro que no te faltan ocupaciones, no te faltan obstáculos y con todo eso pues sacas tiempo y todo aquello. Quiero preguntarte como joven, o sea, para los otros jóvenes que nos están escuchando y que tienen una especie de bombardeo también de estímulos de muchas índoles. Quiero preguntarte, uno, ¿valió la pena hacer el switch a los libros? Y lo segundo, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste esa lucha? Ya me dijiste que de los videos a los libros, pero ¿cómo lograste esa disciplina? Esas son las preguntas. Yo creo que sí valió la pena porque, a ver, al fin y al cabo te sirve como persona, aprendes Mm, mucho. O sea, aprendes, por ejemplo, a que no te traten de manipular, te formas académicamente, tienes otros puntos, otras perspectivas sobre ciertos temas, te abres al debate, no te vuelves tan intolerante, no te vuelves intolerante. ujú. Sí, yo creo que sí valió la pena porque siento que eh, un granito de arena estoy dejando también para que puedan ver todo mi contenido que yo subo, porque el día que quizás más adelante yo ya no esté, mis Ujú. redes sociales van a estar ahí y mucha gente quizás lo pueda ver y también pueda conocer sobre el tema. Y más allá de las personas que he conocido también, que van a también hablando sobre estos temas. Y cómo conseguí esta disciplina. Fue complicado porque más que todo fue una fuerza de voluntad. Mm, O sea, yo estaba tan aficionado, o sea, tan enamorado por este tema de las ideas de libertad, estaba
quería meterme más y que dije, si quiero lograr algo, tengo que atreverme, ¿no? Porque el que quiere ujú, puede. Entonces, si ujú. yo quiero, puedo leer. Entonces dije, voy a empezar con artículos, algo no tan Denso, quizás no tan pesado denso. como un, claro. Exacto. Entonces comencé por artículos, entraba a Mises Institute, Centro Mises, Mm, comenzaba a leer ciertos artículos y así comencé poco a poco y después dije, va, voy a comprarme un libro. Y me comencé a comprar libros, comencé a ahorrar para comprarme libros y comencé a leer uno por uno. Y, y así formé mi disciplina. Tampoco digo que sea fácil, porque más que todo es fuerza de voluntad, ¿no? Y es ujú. las ganas que tú tienes para poder conseguir algo. Esa misma fuerza de voluntad se necesita para ser un atleta, se necesita para ser un escritor, se necesita para ser un músico. Yo toco guitarra y por 20 y pico de años he tocado música y lo convertí en una parte de mis negocios, de las cosas que hago aquí en Estados Unidos es eso, y lo comprendo absolutamente. Y si también necesitas, también me encanta leer. Quizá he leído menos en cantidad que tú, o no lo sé, porque también he leído lo mío, pero si puedo servirte de ayuda con algún título, algún lector o algún autor que pueda servirte de referencia o de conocer un poco algunos otros horizontes, estoy súper a la orden también, querido Sebas. Em, Ahora, otra pregunta unida con todo esto. ¿Has encontrado dentro de tu universidad? ¿Te has topado con uno de esos profesores? Todos tenemos profesores que nos causan una súper buena impresión y que, wow, encontré un mentor, encontré un tipazo acá en la universidad. ¿Te ha pasado en tema de la libertad? ¿O puros zurdos por ahí? No, normalmente, mira, sinceramente, no digo que acá en donde yo estoy la educación sea mala, sino como que no es no te topas con gente tan que te deje impresionado, ¿no? Ok. Quizás, por ejemplo, cuando yo tengo muchos amigos en Lima que también comparten la ciudad de libertad, y me comentan, ¿no? Me topé con este profe, este profesor es bueno, participa en tal cosa, o sea, allá hay más liberales y libertarios que donde yo estoy. Pero sí me Ujú. he topado con un profesor de microeconomía que estaba sintiendo interés por la escuela austriaca. Qué Siendo bueno. profesor, estaba como que ya sintiéndose atraído. Recuerdo muy bien ese profesor de microeconomía, comenzamos a hablar sobre las externalidades, comenzamos a hablar sobre esos temas el libro de Mann, creo que es, normalmente te lo enseñan en todas las universidades, pero el profesor decía, por ejemplo, mira, si quieren hablar sobre las externalidades, sobre, por ejemplo, la competencia imperfecta y todo eso, les recomiendo mejor ver ciertas conferencias, y esas conferencias eran de liberales y libertarios. Entonces, entre Qué ellos estaba bueno. Martin Krause, no sé si lo Uf, conoces. oh, Martin soy Krause. fan, fan number one, fan number one. Ya, y nos recomendaba esas conferencias y dije, este profe está cambiando se está dando cuenta, ¿no? Se está dando cuenta. Y fue el único profesor que sí dije, pucha, qué bueno, porque normalmente tengo profesores, yo estudio, a ver, comercio, porque, a ver, y los negocios internacionales tienen que ver muchísimo con el comercio, tema de aduanas y todo eso, Hmm, exportaciones, importaciones, etcétera. Me toca muchos profesores que son proteccionistas, bastantes, hmm, muchísimos. Son proteccionistas, keynesianos, y hmm. hasta tuve una profesora que era zurda, y era mi curso de negocios, imagínate. Era, Wow, no, era pro China, con eso te digo todo. Decía de que wow. lo mejor era China, que China iba a ser una potencia, que es un modelo a seguir económicamente bueno, yo en ese tiempo, como recién me adentraba, me abstenía un poco quizás a hacerle la contra, porque yo le caía bien a esa Sí. profe y no quería que, no sé, le dé la vuelta, le caiga mal y Lucas, pase soy tu algo. padre. O quizás, Hola. verdad. Y comenzó, o sea, cuando criticaba a ciertos países capitalistas, comenzaba a decir que estaba mal y te nombraba
me acuerdo de esto, te nombraba ciertos puntos del manifiesto comunista, que Oh, está mal la herencia, que está mal ciertos otros temas, o sea, comenzó a nombrarlos y dije, estos puntos yo lo he leído en un lado, y luego regresando a mi casa me pongo a ver y era eso, pues, o sea, me nombró ciertos puntos del manifiesto comunista y yo, y la gente, los alumnos que estaban ahí no se habían dado cuenta, porque no lo conocían, porque no lo claro. conocían. Entonces, yo en ese tiempo como que dije, qué bueno que yo esto ya lo haya leído antes y ya más o menos sepa el tema para no dejar de manipular. Porque donde lo veas, eso ha sido adoctrinamiento. Veas donde lo veas, eso ha sido un tipo de adoctrinamiento. Entonces, mi experiencia con los profesores ha sido ese, ¿no? O sea, solo me he topado con uno. Qué bueno, y bueno, al menos uno, wow. Y quería, ahora claro, si ella se proyecta, si una señora se proyecta como la esposa del presidente de China, de repente el comunismo es fantástico o China es lo mejor, pero eso no es lo mismo que diría un chinito de a pie. Por cierto, sigo un canal que se llama Tertulia Ermitaña, de unos amigos uruguayos, que te lo recomiendo. Hace poco entrevistaron a un muchacho que habla sobre el sistema de crédito social de China, viviéndolo, o sea, estuvo allá, lo vivió, lo entendió, regresó y lo habló. Entonces, no, todavía no identifico si el muchacho es partidario de la libertad. A veces siento como que un poco de, Dudas. sí, no le encuentro como que esa determinación que tiene alguien cuando habla, pero lo que dice es buenísimo. O sea, aun cuando la persona no la veo así tan liberal o libertaria, me parece lo que dice súper valioso y wow, es impresionante el tema de cómo se vive en China. Entonces, el que te diga, bueno, siempre me gusta decir, porque entre nosotros en la jerga liberal decimos que el socialismo no funciona, que el comunismo no funciona. Yo he logrado un acuerdo entre los socialistas y comunistas, digo que es lo máximo, el socialismo y el comunismo es lo máximo para el presidente, para el que gobierna. Eso es lo máximo para ellos. Pero para más nadie funciona. O sea, funciona claro porque así han esclavizado países enteros, pero no porque sea muy bueno. Es una franquicia para el desastre. Em, y ahora, en todo este caminar en tu universidad, ¿cómo has logrado hablarle a tus amigos de la libertad? ¿Has logrado amigos? ¿Has logrado enemigos por la libertad? ¿Qué ha pasado? Sí, de hecho, a ver, cuando normalmente la gente de izquierda, contando también a los progres, socialistas, comunistas, socialdemócratas, etcétera, suelen ser bastante intolerantes. Ujú. No digo que todos, pero normalmente son así, son muy intolerantes. Y bueno, yo perdí bastantes amistades por mujeres, ¿ah? Hombres no, mujeres, por Wow. este tema del progresismo, ¿no? Yo no comparto nada sobre ese tema, y tampoco me da miedo dar mi opinión. Y sí he perdido amistades por dar ciertas opiniones que no me parecen, por ejemplo, sobre el feminismo. Y bueno, en mi universidad no he conocido a nadie que sea liberal aún, más allá del seguidor, ¿no? Pero después de mi seguidor, no he conocido a nadie, o sea, de mi salón, por ejemplo, no, nadie, ni siquiera conocen el tema, nada, o sea, siguen lo que el profesor les dice, ¿no? Y no digo que esté mal, pero no ven más allá, no ven más allá, Mm. como por ejemplo en mi caso, pero yo estoy seguro que sí debe haber, pero aún no me lo he topado con estas personas, no me he topado, pero por ahora no me he topado con ningún liberal o libertario. Pero sí me he topado con socialdemócratas, socialistas, hasta, hasta fachos, Wow. y progres. Normalmente en las universidades privadas el progresismo está por los aires. Hay muchos progresos en las universidades privadas. En las públicas hay bastante, ahí sí es el socialismo y comunismo clásico, ¿no? Sí. Este, Normalmente están metidos en las áreas de filosofía, sociología, antropología, en letras en general. Lo digo porque tengo amigos ahí y me han Ujú. contado. Tengo un amigo que es comunista porque estudia filosofía y bueno, porque ahí le meten su adoctrinamiento.
Wow. Y, y nada, o sea, no me he topado todavía con un liberal libertario en mi universidad, lamentablemente. Ahora bien, creo que ese hecho de que no hayan personas así muy seguido, veas personas que les guste la libertad o que entiendan la conciencia, porque la libertad también es un tema de conciencia, de un despertar interior, de mirar hacia adentro y decir, oh, ya va, yo, yo estoy, ¿qué estoy haciendo y hacia dónde voy y tal? De verdad que la libertad es un tema trascendental, lo queramos o no. Eh, ahora, yo lo veo también como una oportunidad, ver que hay tantas personas. Ahora, aun cuando no has visto personas así tan partidarias de la libertad, ¿has encontrado personas con hambre de conocer, con hambre de saber, con deseos que se hacen interrogantes, que se hacen inquietudes de esta índole? ¿O es un poco más difícil de llegar allá? Creo que, a ver, muchas personas creo que para poder sentir esa hambre de conocimiento, ese interés, necesitan inspiración, algún Hmm, tipo de referente, un tipo de referente. Bueno, yo hablo de hmm, mi caso, ¿no? Mi caso fue así. En mi caso fue así, o sea, yo ahí me daba exactamente igual y como comencé a tener conocer estos referentes, cómo hablaban, cómo se expresaban, cómo conocían del tema, cómo debatían, me, me captó bastante porque influyó en mí en cierto punto, porque veía que era un tema que no se hablaba, pero era importante y trataban de ocultarlo. Me refiero normalmente a los políticos, a la izquierda, que no les gustaría que se hable mucho sobre la libertad. hmm. Entonces, sí, voy más o menos por, por ese lado. O sea, en mi caso fue así, en mi caso fue así. Muy bien. Bueno, pienso que hay muchas actividades y muchas dinámicas que se pueden impulsar. Yo he visto, bueno, estas cosas online son fascinantes, son buenísimas y yo pues te puedo decir con toda sinceridad que tú eres un referente. O sea, ya es cuestión de tiempo que te vayan conociendo un poco más y que seas constante, porque veo, ¿cuánto tiempo llevas más o menos en este afán de difundir las ideas de la libertad? Un par de años, cuando mucho, ¿cierto? A ver, divulgando 1 año y medio, Ajá, estudiándolo 4 años, 5 años, más o muy menos, bien, 4 o 5 años. muy bien, muy bien. Sí, es cuestión de tiempo, definitivamente. Si yo hubiera encontrado Sí, todas estas cosas a y tu edad, yo estoy seguro que otro sería mi escenario. sí, yo también estoy como que teniendo cambios en el sentido de que, a ver, estoy estudiando más, ahora estoy estudiando mucho más. ¿Por qué? Porque quiero meterme en un tema más académico, no quedarme en el tema divulgativo o, o, o que se quede solo para mí. O sea, Ujú, quería ir un poco más allá porque también unos amigos me lo han recomendado diciendo que es bueno meterse al lado académico. ¿Por qué? Porque no te genera sesgos. Y eso creo que ujú, también es importante. Porque a veces no digo que el liberalismo y el libertarismo sea que genere sesgos. O sea, yo creo que cualquier filosofía o ideología te genera sesgos y es ujú. bueno como que también afrontarlos, ser sinceros y afrontarlos. Entonces dije, bueno, sí, voy a meterme un poco más, no solo a mi lado, sino también ver el otro lado, para ver los debates y lo que genera. Y bueno, estoy metiéndome en eso. Me encanta y te lo aplaudo y sé que te irá súper bien. Veo que tienes agudeza mental, tienes estructura y tienes determinación que es difícil de encontrar a tu edad, o al menos en estos tiempos, porque yo sé que en tiempos anteriores la gente más joven era más o menos así. Es como el cuentito de que los malos tiempos generan gente fuerte genera buenos tiempos generan gente débil genera tiempos fuertes, tiempos difíciles. Y nosotros Y es creo que cierto, estamos en un plan exacto, exacto. Bueno, yo vengo de Venezuela y vengo de, no sé, 60 años de desidia, 60, 50 años de abandono del tema político, filosófico. No digo que en Venezuela no hayan salido políticos o buenos filósofos. Venezuela, eh,
entregó, desarrolló gente muy buena, muy, 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 muy buena, a la par que por estar un poco ocupados, un poco desinteresados del tema político, filosófico, económico y haber dejado eso en manos de ahí, dejado eso abandonado, creo que pasó lo que pasó y bueno, eso unido con muchas otras cosas de los tiempos buenos generan gente débil. Este, eso pienso que todo eso se unió y bueno, aquí está lo de Venezuela. Yo no le echo, y conozco muchos cubanos. Tengo dentro de mis planes dedicarles un ratito a los cubanos el próximo año, entrevistarlos, qué los hizo cambiar. ¿Has visto la película de Truman Show? No, Te la recomiendo muchísimo. Y muchas otras cosas te puedo recomendar, pero lo iremos conversando en el tiempo, porque hay muchas cosas así a la mano. Otra película muy importante, The Giver, ¿la has visto? Hay una no, quizás película porque que se está llama... en, no, 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 quizás porque está en inglés o no, porque Ok, normalmente lo cambian el título, vamos a ver cómo te pero ayudo con creo eso. que no. Giver y el otro se llama Truman Show. Hay muchas películas, pero esas dos son impresionantemente útiles para esto de pensar fuera de la pecera, ¿no? Porque veo que todas las Claro, personas que he venido entrevistando, todas asumieron la responsabilidad de educarse. No es la educación del ministerio, es la educación que tú vas, sabes, investigando, desarrollando, buscando. Es un proceso de búsqueda que no acaba y por eso han pasado los autores. Todo lo que los académicos leen, o al menos la gran mayoría, son personas que estaban en un proceso de búsqueda y entonces pienso que estamos en esa página bueno, de un proceso de búsqueda y de profundizar en esto de las ideas de la libertad. Y ahora te quiero hacer una pregunta. Todos los entrevistados de un tiempo para acá, le vengo haciendo una preguntita. A ver, el entrevistado anterior, que fue de hoy en la mañana, dejó una pregunta hecha para el próximo entrevistado y el próximo entrevistado eres tú. O sea, te ganaste el premio de la pregunta de él. Entonces, te voy a pedir que respondas la pregunta y luego que me dejes una pregunta para el próximo entrevistado, que no sé cuándo viene ni quién será, porque estoy en pero, esto o sea, de hacer el match. ¿me, me, me dejaron una pregunta o yo tengo que hacer una pregunta? Las dos cosas. O sea, hay una Ah, pregunta vale, para alguien random, que en este caso te la ganaste tú, y tú vas a dejar otra pregunta random para alguien en el próximo programa que todavía no estoy seguro de quién será, ¿ok? Entonces, la pregunta es la siguiente. Mi amigo José Ali Márquez, te cuento brevemente de él. Él lo conocí en Venezuela, yo estaba dictando un cineforo precisamente de la película The Giver, que está ahí, el dador de recuerdos, tiene mucho que ver con la memoria e identidad de una población. Eh, entonces, mi amigo José Ali Márquez me supera en edad bastante y él es economista, me estuvo contando hoy cómo de trabajar en un trapiche, de producir caña, no sé si hacía azúcar o hacía, no sé qué hacía, pero de ahí pasó a estudiar y de estudiar se volvió profesor y de profesor se volvió emprendedor y de emprendedor está ya en su tiempo de ahorita, tiene su negocio y tal. Y yo lo veo como un referente importantísimo porque en Venezuela no, yo por lo menos no me topé con demasiada gente como él, aunque sé que hay gente, pero bueno, en fin. Él, José Ali Márquez, es una persona sumamente especial, próximamente lo verás en Librepreneur y yo sé que vas a disfrutar muchísimo la entrevista. Él me decía que en el Foro Económico Mundial, están queriendo hacer como que un mundo donde no somos dueños de nada y somos todos más felices, ¿no? Más o menos así, una cosa bastante fantasiosa, ¿no? Entonces, sí. esto tiene que ver con la Agenda 2030 y una serie de cosas por ahí. Entonces, mi amigo José Ali decía que quiere hacer esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer para neutralizar o compensar esta acción del Foro Económico Mundial que quiere despojarnos de nuestra propiedad privada cuando dice no tendrás nada y serás feliz? Te voy a decir algo de corazón. No conozco mucha gente que pueda responder esta pregunta y yo hablaba hoy esto con mi familia. Yo decía, el entrevistado que viene, menos mal que es el que viene, que ha estudiado, que está bastante sólido de alguna manera y que podría por lo menos decir algo abarcando la profundidad de este asunto. Entonces, creo que estoy muy feliz de que seas tú la persona que recibe esta pregunta realmente difícil, que la considero así pues un poco áspera. Esa es la pregunta para ti. Y bueno, queremos tu respuesta. A ver, no es un tema
es un tema bastante complicado en el sentido no de responder, sino qué podemos hacer. Sí. Porque recordemos de que, a ver, esto lo aplican los gobiernos, ¿no? Los gobiernos y Ujú, los estados. De alguna forma esta agenda se va a querer dar y no va a ser impulsada espontáneamente, sino va a ser obligatoriamente a través de la coacción estatal, a veces que ni siquiera tú te das cuenta. ujú, Entonces, a ver, yo también le he pensado mucho este tema con respecto a cómo neutralizarlo, porque sinceramente la batalla es muy desigual, ujú, muy desigual, muy desigual. Ellos tienen mucha ventaja. Todas estas agendas tienen mucha ventaja porque tienen años este, tratando haciendo este tipo de adoctrinamientos. ujú, Entonces, como tienen mucho tiempo y no solo tienen la ventaja de haber empezado antes, sino también tienen la ventaja de que tienen esta, tienen el monopolio de la violencia porque está respaldado por los estados. ujú, Entonces, ujú, ¿cómo lo neutralizamos? Con la batalla cultural, evidentemente, es la única salida. O sea, que la gente comience a conocer la verdad sobre este tema, de que la importancia de la propiedad privada, que la frase de no tendrás nada y ser feliz es un problema porque nos están privando de nuestra libertad y todo lo que vamos a obtener con nuestra libertad, porque sin libertad no podemos obtener nada. Entonces, este, ¿cómo lo neutralizaríamos? Yo diría con la batalla cultural. Ahora, vayamos al caso hipotético en que se comience a dar ya esta agenda, o sea, como que ya se está viendo, como que en el caso hipotético que si ya se está dando, por ejemplo, ujú. ya se está comenzando a quitarnos nuestras cosas, a privarnos de nuestra libertad, yo creo que pueden pasar dos cosas, ¿no? Una de ellas es que nos sometamos y la otra es de que hay una revolución. Ujú, Una revolución, o sea, y no digo yo no creo que esté mal rebelarnos contra nuestros dictadores, por así llamarlo, ujú, porque quieren hacer un ujú, gobierno mundial, imagínate. ujú, Yo no lo vería mala idea, pero tampoco lo veo poco probable que pase. O sea, yo creo que en ese caso, yo creo que mucha gente se va a querer rebelar, no más ahora con lo que está pasando en Irán, este, ujú. las, las, las protestas que están habiendo masivas de forma espontánea. Entonces, pueden pasar esas dos cosas, pero te soy sincero, no lo veo con buenos ojos por el tema de que está muy desigual. No lo veo con muy buenos ojos porque lo veo, porque está muy desigual. Pero nunca hay que dejar de luchar, ¿no? Sí, Porque creamos que la batalla está perdida, no hay que dejar de luchar. Y hay que comenzar, aunque no no tengas tu canal o no tengas tus redes para divulgar, empieza con tu familia, con tus amigos, con tus me encanta. familiares. O sea, empieza por ahí, o sea, no es necesario tener una página grande, o sea, puedes empezar tú desde tu familia y tus amigos, comentarles sobre el tema, y hacerlos entender de que tanto la libertad como la propiedad privada son importantes. Me encanta, me encanta, me ha encantado tu respuesta y quiero darte un, quiero hacer un pequeño aporte aquí también, porque esta pregunta me toca a mí también. Quiero decir, eh, no estaba fácil para el próximo entrevistado, porque, o sea, digo, yo a veces entrevisto gente así de mucho peso intelectual, a otros los entrevisto de mucho peso de experiencia y de vivencia, y que probablemente no le llega al alcance a entender la complejidad del asunto, que ya veo que dominas también. Em, yo quiero añadir aquí a todo lo que has dicho que sí, efectivamente hay una gran desigualdad, o diría más bien, es muy dispareja, es muy desproporcionada versus lo que nosotros pudiéramos hacer. Sin embargo, me refugiaría un poquito en cuando escuchamos a Bastos decir que small is beautiful and efficient, que pequeño es bonito y eficiente, cuando nosotros, es decir, es difícil comerse un elefante de un solo, ¿sabes? De una sola cucharada, ¿sabes? Creo que la tarea ellos han querido hacer de alguna manera, porque escucho lo que han hecho en China, lo que han hecho en Cuba, lo que han hecho en Venezuela, lo que han hecho en tantos lados, ellos han querido, vamos a decir, hacer sus orcos. ¿Sabes? ¿Te gusta el Señor de los Anillos? El hobby y estas Claro, cosas. sí, Oh, altamente recomendado. Todos estos malignos necesitan unos orcos por ahí, tú sabes, haciendo el mal
y pienso que nosotros podemos contrarrestarlos siendo nosotros, pues, así como otros agentes de cambio, porque tenemos siempre un círculo de influencia donde hay confianza, cosa que no hay con cualquiera que se te acerca a tocar la puerta. Hay figuras religiosas que tocan la puerta y entonces te entran así de la nada como un desconocido y bueno, a veces logran sus objetivos, otras veces no. Pero para suerte nuestra, tenemos muchos conocidos y pienso, de acuerdo contigo, que también podemos hacer algo y disparejo también para ellos en el sentido de que quizá ellos quisieran tener nuestra cabeza, nuestro círculo de influencia. De hecho, lo quieren, de hecho lo quieren y por eso hacen lo que hacen, porque quieren nuestro lugar. Entonces, bueno, quería complementar tu respuesta con esto. Y ahora te quiero hacer la pregunta. ¿Qué pregunta le dejas al próximo entrevistado? Mm, a ver, es un poco complicado. ¿Qué le podría preguntar? A Sin una ser, persona Ajá, sin ponerlo tan incómodo, ¿no? sí. ¿Cómo? A ver, yo entiendo de que, yo entiendo que hay mucha gente que no le interesa el tema de la libertad o no lo quiere, no lo ve con buenos ojos, ¿no? A veces dice, no, pero necesitamos el Estado para que haga ciertas cosas, sí, para que vigile, para que haga ciertas cosas con los productos, etcétera, para la educación, para la salud, que lo necesitamos. Y hay mucha gente como que no logra entender o captar sobre cuál realmente, o sea, cuál es la importancia de la libertad porque la libertad, para tener libertad necesitamos responsabilidad. O sea, Mm, mucha gente teme a tener la libertad porque no es responsable o tiene miedo a la responsabilidad, porque normalmente esa responsabilidad le deja cargo al político de turno y al final hace cualquier cosa. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo hacer entender cuál sería la estrategia o cómo harías entender a una persona la importancia de la libertad? ujú. Me encanta, me encanta. Me fascina. Excelente, excelente, amigo Sebas. Me parece fantástico. Una pregunta súper bien hecha. Eh, bueno, vamos a dejarla ahí. Yo creo que el próximo entrevistado es para mañana. Tengo varios por ahí que le estoy hablando así y tal, y Te puedo estoy recomendar emocionado algunos también, si quieres. Te puedo por recomendar favor. algunos. Por Mm, favor, y si puedes hacerme una conexión por ahí, te lo agradezco muchísimo. Para el próximo año, te adelanto rápidamente, el próximo año quiero abrir como una sala de conversación con todos los que han sido entrevistados para que se conozcan y puedan hablar unos 2 minutitos y algo surja, porque de este networking, aunque sea digital, yo siento que ya tengo un amigo en Perú contigo, ¿sabes? Siento que tengo un verdadero amigo que nos hemos hecho amigos muy rápido. Entonces, así te puede pasar, eso mismo te puede pasar a ti con otra gente alrededor del mundo. Y lo otro que quiero hacer es empezar a hablar mucho sobre el tema de emprendimiento, concretamente design thinking, que me lleva a la innovación, que espero que lo disfruten mucho. Lo quiero hacer para todos porque he venido nutriéndome mucho de esto en varios años y yo en este proyecto de Librepreneur quiero devolver tanto que he recibido de mis amigos, de mis ancestros, de mis profesores, de la gente que me ha inspirado, de mis mentores, etcétera. Entonces, esto de devolver, dar de vuelta, sinceramente, cuando tú das, parece que recibes el doble, el triple, el cuádruple. Y esa es la belleza del mercado, del capitalismo o de la función empresarial, que ya no quiero llamarla capitalismo, sino función empresarial. Em, entonces, bueno, querido Sebas, ha sido un enorme placer conocerte, hablar contigo. Estoy súper feliz de saber que hay alguien tan joven y sé que como tú hay más. Tenemos que buscarlos y encontrarlos y lograr una conexión con ellos de alguna manera. Y bueno, quiero pedirte palabras de cierre. ¿Qué dices para cerrar antes de irnos? Nada, agradecerte, José, por la invitación, y felicitarte por tu emprendimiento que estás teniendo, con esta gran idea de hacer entrevistas y futuramente un podcast, este, con más personas, y que al fin y al cabo esto tiene sus beneficios, tiene sus frutos, que más adelante va a servir de mucho, porque mucha gente que quizás recién esté empezando a conocer el tema, se sienta como que identificado y quiera conocer más.
que nada, felicitarte por tu trabajo, José. Gracias, igual te devuelvo también las felicitaciones a ti, querido Sebas, admiro muchísimo esto y bueno, ya lo he dicho varias veces. Bueno amigos, esto ha sido Desiguales con Sebastián Cabrera. Ya luego, Sebas, te quiero pedir que me dejes más tarde, en otro momento, me envíes, bien sea al correo o a mi teléfono, cualquier link, cualquier cosa que tú quieras compartir, que tú digas, bueno, mira, yo creo que la gente tiene que verse esto o tiene que echarle un ojito a esto o conocer de estas páginas o conocer esto, lo que sea, ¿no? Em, para que nuestros amigos que nos oyen, no sé, amplíen un poco más y conozcan un poco de lo que tú puedes recomendarles. Em, y bueno, luego lo haremos. Bueno, amigos, esto fue Desiguales con Sebastián Cabrera. Soy José Belandia, soy librepreneur y trabajo por una sociedad más responsable de su libertad. Sebas nos enseña a ver la vida en clave de libertad.